Hola, muy buenas tardes. Me encuentro acá en el estrecho de Tiquina. Es una localidad ubicada en el altiplano boliviano del departamento de La Paz, en la provincia de Manco Cápac. Es el puente que conduce justamente a la localidad de Copacabana, un lugar turístico lleno de afluencia de gente turista, ¿no? Que viene tanto del interior del país como también del exterior. Acá justamente en Tiquina, en la unidad educativa San Pablo de Tiquina, es donde hemos elaborado el producto académico de transformación, cuyo emprendimiento pues ha tenido los resultados que exponemos en... Las palabras que utilizamos en el presente artículo es COVID-19, educación primaria, lectura comprensiva, rezago escolar, dialogicidad, interculturalidad, educación remota, decolonialidad y desigualdad educativa. Resumen. La pandemia del COVID-19 impactó profundamente en los procesos educativos, revelando brechas y desigualdades estructurales en el acceso y calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En Bolivia, los estudiantes que actualmente cursan el sexto grado de primaria de la Unidad Educativa San Pablo de Tiquina del Departamento de La Paz enfrentaron desafíos particulares en el proceso de aprehensión y desarrollo de la lectura desde sus primeros años de escolaridad, debido a, en primera instancia, a situaciones de transición abrupta hacia la educación remota y la limitada infraestructura tecnológica en la época de pandemia. En segundo lugar, a la falta de implementación de un programa remedial que disminuya los índices de rezago escolar presentado. Y, en tercer lugar, a la falta de estrategias pertinentes y significativas con la realidad del contexto en un ámbito decolonial. Dichas problemáticas educativas se plantean en la actualidad como factores correlativos de situaciones que describen tanto el desempeño, la actitud y rendimiento escolar de algunos estudiantes de la mencionada institución escolar. Intro- La pandemia del COVID-19 provocó un cambio drástico en los modelos educativos a nivel global, afectando particularmente los procesos formativos de lectura comprensiva en estudiantes de primaria, en especial de aquel grupo de estudiantes que coincidió entre los años 2020 y 2021 con el cierre de centros escolares tras incursionar los primeros años de escolaridad del nivel primario. En Bolivia, la transición de la enseñanza presencial a la educación remota o a distancia profundizó brechas ya existentes en el acceso a recursos pedagógicos, especialmente en contextos de área rural, como es el caso de la Unidad Educativa San Pablo de Tiquina. Así, en el contexto educativo mencionado, entre las gestiones 2020 y 2021, dadas las características de las modalidades de atención del servicio educativo hacia la comunidad, según el marco normativo 01-2021, establecida por autoridades del ramo, donde la presencialidad en el aula no era recomendable en lo referente a la tarea específica del maestro en interacción con estudiantes y padres de familia, siendo que se planteó en el contexto la emergencia y desafío de utilizar nuevas tecnologías de información y comunicación que coadyuven a entablar dialogicidad, reencaminar procesos programados de enseñanza-aprendizaje y, sobre todo, frenar el fenómeno de rezago escolar latente y amenazante en dichas circunstancias. De la misma manera, desde la cartera de Estado correspondiente como es el MINEDU, Ministerio de Educación, se implementó algunas estrategias de enseñanza a distancia, como aquellos vinculados a los medios masivos de comunicación, como son la radio y la televisión, con programas educativos emitidos en días y horarios fijados por la entidad comunicacional y basados en el currículum oficial. Desde lo teórico, estas herramientas iban a utilizarse para responder la necesidad de atender la demanda educativa de estudiantes y padres de familia. Sin embargo, en dichas circunstancias, al momento de su implementación, se presentaron una serie de dificultades y problemáticas, mismas que, hasta la fecha, como efecto social y comunicacional, ha generado una animadversión al uso de estas tecnologías hasta el presente en algunos sectores de la población que forman parte de la comunidad educativa
San Pablo de Tiquina. Recordar que en dicho periodo, instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en el 2021 calificó el impacto de la pandemia en la educación como una catástrofe generacional, con implicaciones en el tiempo y pérdida de aprendizajes. Asimismo, un otro informe del Banco Mundial en el año 2020, donde decía 72 millones de niños de escuela primaria serían aquejados por la pobreza de sus aprendizajes. Eso quiere decir, traduciéndolo, que, por ejemplo, que podrían llegar, los estudiantes que podrían llegar a sexto de primaria u otro en el año 2025, estos con efectos negativos en la comprensión lectora. Y tal es así que en el dicho popular, a esta generación se lo definía como la generación perdida. De este periodo mencionado, como se dijo, se desprende un conjunto de situaciones y problemáticas educativas que inciden en la actualidad, en el presente, y que han generado rezago escolar en los estudiantes del nivel primario de la Unidad Educativa San Pablo de Tiquina del Departamento La Paz, Bolivia. Este artículo busca comprender los efectos de dicha pandemia en la formación lectora de los estudiantes, identificando los factores que han influido en la consolidación del aprendizaje y proponiendo soluciones contextualizadas desde una visión decolonial e intercultural. Metodología. Se empleó un enfoque cualitativo basado en entrevistas semiestructuradas con docentes y estudiantes, además de un análisis de documentos institucionales que reflejan la evolución de los programas de enseñanza de la lectura. La recopilación de datos se complementó con observaciones sobre las estrategias pedagógicas utilizadas durante y después de la pandemia, pero también desde el enfoque decolonial. Los instrumentos utilizados permitieron una lectura crítica y situada del entorno educativo. Se diseñaron herramientas metodológicas que trascendieron el mero registro de datos y se convirtieron en espacios de reflexión, reconstrucción de significados y posicionamiento epistémico del investigador. Desde la óptica situada, compartida y contextuada de la situación, tras el análisis de datos de información halladas, especialmente a través de los testimonios de vida, entrevistas en profundidad y observación participante, con una mirada crítica y empática de la situación planteada, se hizo posible identificar tres grandes dimensiones interrelacionadas que vienen a ser como macroestructuras que explican el problema. Estos son de índole estructural, pedagógica y sociocultural. Los resultados. Se ha elaborado un producto académico de transformación en la Unidad Educativa San Pablo de Tiquina del Departamento La Paz, Bolivia, en cuya de las acciones principales, de acuerdo a la problemática hallada, estuvo dirigida al diseño y ejecución de estrategias de fortalecimiento de habilidades lectoras en el marco de las nuevas tecnologías de información, el modelo sociocomunitario productivo y bajo un enfoque decolonial e intercultural según el contexto, dirigidas a reducir y nivelar las brechas de rezago escolar ocasionadas por el COVID y otros factores en estudiantes del nivel primario de la mencionada unidad educativa. En este sentido, estos fueron los resultados. 1. Revalorización de saberes locales y lengua originaria. Los estudiantes comenzaron a integrar en sus prácticas lectoras textos orales y escritos en aymara, así como relatos, leyendas y conocimientos de su comunidad. Esto fortaleció su identidad cultural y generó un sentido de pertinencia más sólido. 2. Mejora en la comprensión lectora desde una perspectiva crítica. Las estrategias aplicadas no solo mejoraron los niveles de comprensión literal e inferencial, sino que incentivaron el pensamiento reflexivo frente a contextos históricos, sociales y comunitarios. La lectura dejó de ser una tarea mecánica para convertirse en una herramienta de interpretación del mundo. 3. Participación comunitaria. El proceso formativo incluyó a docentes y padres de familia, quienes asumieron un rol activo en la mediación lectora. Esto favoreció una educación más horizontal y compartida,
evidenciando el principio de educar en comunidad. 4. Reconexión afectiva en el proceso educativo. Muchos estudiantes que habían perdido la motivación o el vínculo con el aprendizaje durante y después de la pandemia encontraron en estas un entorno más cercano, inclusivo y significativo. 5. Resignificación del uso de las TICs. Aunque aún existe resistencia a su uso por algún segmento de la población, un 15%, la percepción es que las tecnologías dejaron de ser vistas como herramientas externas o ajenas para convertirse en medios de producción comunitaria de conocimiento. Así, por ejemplo, se crearon videos, relatos, podcasts y pequeños noticieros locales con participación estudiantil. En conjunto, este emprendimiento no solo contribuyó a nivel brechas lectoras, sino que instauró una mirada más digna y transformadora del proceso educativo, respetando la pluralidad epistémica y reconociendo a la escuela como espacio de construcción colectiva. A continuación, se muestra uno de los ejemplos del conjunto de emprendimientos mencionados líneas arriba y que aquí visualizamos de este emprendimiento que mencionamos. El ejemplo que a continuación mencionamos tiene que ver con una sistematización de una experiencia innovadora en el aula. El título que tiene este proyecto es Podcast sensorial como recurso estrategia de apoyo a la comprensión lectora de niños de sexto de primaria. En líneas generales, este podcast es discusión. La pandemia ha evidenciado y profundizado las desigualdades estructurales en el sistema educativo boliviano, especialmente en las zonas rurales. La falta de acceso a tecnologías digitales y la ausencia de políticas educativas inclusivas han excluido a muchos estudiantes de los procesos de aprendizaje. Desde un enfoque decolonial, es crucial reconocer y valorar los saberes y prácticas educativas locales, integrando la cosmovisión indígena y la lengua originaria en los procesos pedagógicos. La imposición de modelos educativos centralizados y homogéneos ha contribuido a la marginalización de las comunidades rurales y sus formas de conocimiento. Asimismo, el análisis revela que la crisis sanitaria no solo afectó la enseñanza de la lectura comprensiva, sino que también expuso una deuda histórica en la educación intercultural y plurilingüe. Los modelos pedagógicos implementados carecieron de estrategias adaptadas a las necesidades y realidades de los estudiantes, lo que implicó desigualdades preexistentes. Sin embargo, experiencias emergentes han demostrado que metodologías centradas en la oralidad, el aprendizaje comunitario y la recuperación de narrativas locales pueden fortalecer el proceso de la lectura. La pandemia exacerbó las desigualdades preexistentes en el sistema educativo boliviano, especialmente en las zonas rurales. La falta de recursos tecnológicos y la limitada formación en competencias digitales de docentes y estudiantes dificultaron la implementación efectiva de estrategias de enseñanza a distancia. Además, la ausencia de un enfoque pedagógico contextualizado y decolonial, como dijimos. Es fundamental reconocer que la lectura comprensiva no solo implica decodificación de palabras, sino también la construcción de significados en contextos socioculturales y específicos. Por tanto, los efectos de la pandemia en la enseñanza de la lectura comprensiva no pueden analizarse de forma aislada. Es necesario considerar los factores correlacionales, como el rol de la comunidad, la disponibilidad de materiales en lenguas originarias, y la resiliencia educativa de los estudiantes en contextos de crisis. Este estudio sugiere que la pedagogía decolonial puede ofrecer alternativas para mitigar los efectos negativos que hemos mencionado, mediante el uso de narrativas locales, dramatizaciones en el aprendizaje y la recuperación de la oralidad en procesos formativos, como también la incorporación de tecnologías de la información y de la comunicación. Conclusión.
La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto muy significativo en los procesos formativos de la lectura comprensiva de los estudiantes en el nivel primario de la Unidad Educativa San Pablo de Tiquina. La combinación de factores como la brecha digital, la interrupción de rutinas educativas, el impacto socioemocional y las limitaciones en las estrategias pedagógicas contribuyó a un rezago en el desarrollo de competencias lectoras. La pandemia evidenció la urgencia de transformar los modelos educativos hacia enfoques más inclusivos y culturalmente relevantes. Para mejorar la enseñanza de la lectura comprensiva en la unidad educativa San Pablo de Tiquina, es necesario impulsar estrategias basadas en la interculturalidad, el uso de dramatizaciones y materiales contextualizados, así como de garantizar el acceso equitativo a recursos educativos como el tecnológico en futuras crisis sanitarias o de otra índole. Para mitigar estos efectos fueron necesarios implementar estrategias pedagógicas que integren la cosmovisión local, promuevan el uso de recursos educativos contextualizados y fortalezcan las competencias digitales de los docentes y estudiantes.